Canal 9 Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los profesores de audiovisual y multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Televisión, conversando de temas importantes, dialogando, abriendo perspectivas. Y esta vez tenemos un programa, yo diría, fascinante, con dos personas de la región que piensan la sociedad, piensan el mundo, piensan el futuro. Se trata de dos arquitectos ampliamente conocidos, Sergio Beresville y la arquitecto Soledad Garay. Ambos son profesores, pero también tienen una fuerte actividad en la práctica. Entonces, yo quisiera agradecerles que han venido y quisiera preguntarle a ustedes, como arquitectos, como urbanistas, ¿qué ciudad sueñan de aquí al 2030, por ejemplo? ¿Cómo se imaginan Concepción de aquí al 2030? Es decir, 10 años más, o 2035. Empecemos por Soledad, ¿les parece? Bueno, muchas gracias, don Fernando, por la invitación al programa y muchos cariños a Sergio a la distancia en este momento. Y bueno, es una bonita pregunta en realidad plantearse la ciudad hacia futuro porque hay hartos desafíos hacia adelante, pero hay harta aprendizaje con la historia y con la experiencia que hemos ido teniendo a través del transcurso de nuestra, voy a decir, desde el proceso, desde nuestra fundación y refundaciones como ciudad, hasta el día de hoy, pasando por todos los estados que hemos sufrido, ¿cierto? También, así como nuestra ciudad y nuestra historia nos muestra una serie de atributos y nuestra geografía también hay una especie de prontuario propio de la ciudad que nos muestra también los fenómenos naturales los que nos ven afectados. Por lo tanto, plantearse hacia el futuro implica tener claro, ¿cierto?, o tener consideración con respecto a los posibles escenarios que pudiésemos plantearnos hacia adelante y cómo nos planteamos hacia adelante, obviamente, en una ciudad de partida sostenible, ¿cierto? Lo que Sergio iba a poder profundizar bastante en esa línea, en una ciudad que obviamente destaque, ¿cierto?, y valore los atributos que tenemos por un lado, que refuerce nuestra identidad local por una parte, pero también que resguarde nuestros valores, que son, por un lado, la vida, ¿cierto?, la vida humana, la calidad urbanística y paisajística que tenemos por una parte, pero también nuestro entorno, nuestro hábitat y nuestro medio ambiente. Yo creo que esos son dos aspectos fundamentales para tener una ciudad bella y saludable a la vez. Sergio. Sí, bueno, primero agradecer la invitación, monseñor, y cariñosos saludos también para Soledad. Y de lo que dice ella, en realidad engloba prácticamente todos los grandes desafíos. Yo solamente podría detallar o profundizar en algunos. Creo que uno de nuestros desafíos, los dos grandes desafíos que tenemos hacia el futuro, uno es lograr, digamos, la cohesión social en las ciudades, que es un desafío muy grande, como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de las 117 ciudades que analizamos, ninguna de ellas cumple con los estándares de integración social, ¿ya? Es decir, vivimos en ciudades que hoy día están profundizando un nivel de segregación muy grande que es muy dañino para la cohesión y para el futuro sobre todo. Entonces, yo espero que de aquí al año 2030 o 2035 nuestras ciudades van a ser más sustentables en la medida que tengan mayor cohesión social, y ese es uno de los grandes desafíos. Y el otro que yo creo que es muy gigantesco, que es el del cambio climático, que nos sigue amenazando y que implica que hagamos cambios importantes en nuestras formas de hacer ciudades, empecemos a incorporar la electromovilidad, empecemos a pensar en ciudades carbono neutrales, empecemos a proteger rigurosamente todos nuestros sistemas naturales que nos prestan servicios ambientales, y como decía, también
Soledad, son un patrimonio, y ese patrimonio tenemos que cuidarlo porque es lo que hace que Concepción sea bello, sobre todo sus sistemas naturales, su paisaje, pero combinado con estos dos grandes desafíos, una mayor integración social y una ciudad carbono neutral, ojalá, no al 2050 como es el compromiso país, sino que ojalá pudiéramos hacerlo antes. Una pregunta, Soledad. Tú hablaste del futuro, pero dijiste hay que hacerlo mirando la historia, ¿eh? Mirando la historia. ¿Tú si sientes que hay una cultura de arquitectura en Concepción, de amor por lo bello? ¿Hay algunos hitos que son especialmente relevantes y que se pueden mostrar al país y al mundo? Sin duda hay, y ¿por qué es relevante? Porque uno no puede, uno puede proyectarse hacia el futuro, ¿cierto? En términos urbanos, incluso en términos personales también, si uno no reconoce su propia historia, ¿cierto? Su propia carga, sus propios elementos. Entonces es relevante tener claridad de los aspectos que tú puedes a partir de ello aprender, ¿cierto? Como aprendizaje, también como elementos a destacar, y en este caso nuestra ciudad tiene no solamente hitos arquitectónicos, sino que tiene intervenciones urbanas importantes, y otra cosa que es súper relevante, que ha tenido procesos de reinvención y de reconstrucción importantes a lo largo de su historia, así como ha tenido refundaciones, una serie, más de 5 refundaciones, hasta estar en nuestro actual emplazamiento. Entonces, esa historia es parte de nuestros atributos también, de como sociedad que habita este espacio, ¿cierto? Y que hemos decidido compartir. Entonces, en ese elemento, obviamente, sin duda, algunos edificios, en este caso, ¿cierto? Algunas piezas arquitectónicas clave, también algunos espacios urbanos que también son claves, ¿cierto? Como la Ribera del Biobío, como el espacio de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Como el mismo parque metropolitano hoy día, que son espacios que han estado permanentemente ahí y que se han ido desarrollando cada vez más, y que hoy día están más incorporados al cotidiano, ¿cierto? A la vida urbana de nuestra ciudad. Ya, ahora volviendo al tema de la cohesión social, bueno, es un tema que lo tengo muy en mi corazón. El Papa Francisco ha hablado mucho de eso. Él tiene la tesis que el drama del siglo XXI, que hemos puesto muros, nos hemos encerrado, etcétera. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos, urbanistas, que implican mayor cohesión social y aquellos que implican menor cohesión social? Por ejemplo, dos cosas. ¿Los condominios ayudan a la cohesión social o no? Los edificios estos grandes, como los que hemos visto, por ejemplo, en la Estación Central, en Santiago, ¿ayudan a la cohesión social o no ayudan? ¿Y cuáles son los elementos determinantes de una sociedad, en definitiva, amigable y a escala humana? Sí. Esa pregunta, monseñor, tiene varias respuestas, no tiene una única, pero voy a tratar de aproximarme lo que más pueda, porque es un tema extraordinariamente sensible y de discusión y de reinvención permanente. Una de las cosas que se ha determinado como fundamental es que si no hay cercanía, no puede haber interacción. Es decir, la cercanía entre diferentes grupos socioeconómicos, la cercanía física, la cercanía geográfica entre distintos grupos, es fundamental para después pasar a la fase 2, que es poder interactuar entre esos distintos grupos, ¿ya? Y que puedan obviamente construir una comunidad diversa, ¿ya? Entonces el primer punto es evitar que la ciudad expulse grupos, sobre todo más vulnerables, grupos socioeconómicos que tienen ingresos más bajos y que tienen que gastar gran parte de sus ingresos en transporte, porque los ubicamos muy en la periferia. Y tiempo, que es mucho más preciado incluso que el valor económico. Entonces hay una especie de expulsión que el modelo hace naturalmente y que tiende paulatinamente a producir el fenómeno más adverso, que es la segregación, es decir, separar, desarticular, fragmentar la sociedad por distintos grupos socioeconómicos. Entonces, uno de los elementos de remediación es asegurar la cercanía. Eso es como primera cosa, eso es una medida, uno podría decir,
casi práctica, ¿ya? Pero no es todo, ese es el principio, ¿ya? Lo que viene posteriormente es cómo se pueden construir comunidades donde los vecinos se conozcan, donde los vecinos tengan confianza unos con otros, donde los vecinos participen en las decisiones de su entorno, lo cuidan, lo protegen, y en ese sentido, claro, hay buenos y malos ejemplos. Yo no quiero nombrar a nadie para que nadie se sienta, digamos, juzgado por lo que estoy diciendo, pero yo creo que todos los arquitectos, los urbanistas, tenemos que hacernos una autocrítica y ver si efectivamente estamos hoy día impulsando ciudades que están permitiendo que gente de diversos estratos socioeconómicos puedan vivir cerca en los lugares, sobre todo donde hay equipamiento, donde hay áreas verdes, donde hay un colegio, donde hay un servicio de salud, ¿ya? Y que permiten, obviamente, que las personas no solamente vivan relacionándose entre ellas, sino que también puedan construir un barrio, ¿ya? Y que un barrio es un estadio un poquito más allá de la comunidad, ¿ah? Pero que es muy importante y que hace finalmente que las personas puedan consolidar ese sentido de comunidad, porque tienen algo en común entre ellos, ¿ah? Que es el cuidado del barrio, la cercanía, los equipamientos, y sobre todo tratando de evitar la fragmentación social, que es muy dañino y destruye, es el nuevo cáncer de las ciudades chilenas. Yo tengo... El tamaño de la ciudad, hoy día el cáncer es el problema de la segregación. Bueno, justamente iba a hablar sobre eso. Yo tengo una tesis que las ciudades, mientras más grandes son, mientras más mega son, la segregación aumenta. ¿Cuál es tu experiencia en eso, Soledad? Bueno, hay una decisión, bueno, justamente esa es una de las razones, voy a hablar desde algo muy, muy personal, ¿eh? Una de las razones por la que en algún minuto no emigré, por ejemplo, a la capital del país, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eso, con que la escala, ¿cierto?, de las ciudades, para mí, en el caso personal, tiene que ser posiblemente recorrible, y para poder entender o vincularte con tu territorio, tienes que poderla conocer, y para poder conocer, un poco como lo que pasa, decía Sergio, con respecto a los barrios y los vecinos, ¿cierto? Si tú no conoces tu entorno, tus vecinos, no los identificas, no te relacionas con ellos, no te sientes parte de ellos. Entonces, en algún minuto, en cierta escala de la ciudad, se produce un cierto quiebre o una cierta desconexión. Y eso es peligroso justamente porque finalmente atenta justamente no solamente con la calidad de la ciudad que construimos, sino que con la calidad de la sociedad que construimos. Y por eso una de esas razones es que en el caso mío particular, el quedarme, ¿cierto? Yo no soy nacida y criada en Concepción, es quedarme en un territorio que no solamente conozco, ¿cierto?, sino que reconozco y me siento parte de él. Eso es algo que una decisión totalmente personal, por un lado, pero que de alguna forma refleja lo que tiene mucho que ver con la pregunta que hace don Fernando. Una de las grandes experiencias que sacamos como iglesia en la pandemia era que los grupos intermedios, los barrios, la junta de vecinos, las capillas, los clubes deportivos, etcétera, estaban en óptimas condiciones de ayudar a los demás porque se conocían. O sea, eso fue extraordinario. Es decir, los barrios que estaban más organizados desde siempre tuvieron mucho más ojo para ver dónde estaban las necesidades reales. Conocían a la señora que estaba sola, conocía al vecino que quedó sin trabajo, y realmente se ha hecho una labor extraordinaria. O sea, en el fondo, la integración social empieza por el conocerse, ¿eh? Y la tendencia hoy día es no conocerse. Esa es un poco la lógica. Ahora, ¿qué vínculo existe, por ejemplo, entre los países con ingresos per cápita altos, por ejemplo, los nórdicos, y aquellos con ingresos per cápita más bajos, y el vínculo entre ellos? Yo tengo la impresión que cuando uno tiene más, cree que necesita menos a los demás. Esa es un poco una delegación filosófica, digamos. ¿Qué pasa en los países con alto ingreso per cápita y la integración social? Bueno, yo tengo
la experiencia muy cercana de Alemania, porque tuve el privilegio de vivir 8 años allá. Y efectivamente, allá no hay un problema de segregación de ningún tipo, ¿no? Solo empezó a surgir a partir de los 80 con la llegada de los inmigrantes, lo que ya tiene un matiz un poco distinto, ¿no? Pero la experiencia, por lo menos, de ciudad que yo viví, era una ciudad que le permitía a todas las personas en igualdad de condiciones participar de todos los beneficios y de todos los servicios que prestaba la ciudad. Aun cuando yo reconozco que, y coincido, Monseñor, que cuando uno tiene más, necesita menos a las personas, ¿ah? Y pasaba mucho que había un anonimato muy grande entre los propios vecinos a veces, no se daba tanto entre los jóvenes, ¿ya? Pero en los grupos etarios un poco más avanzados, adultos o incluso adultos mayores, había una indiferencia en la vida cotidiana muy grande. O sea, lo tenían todo, pero tenían mucha distancia entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso confirma un poco lo que usted señala, pero creo que nos dan una gran lección, a su vez, de que la ciudad no sea un obstáculo para construir esa integración social, que es lo que pasa hoy día, ¿no? Ellos tienen la libertad de tener esas relaciones o no tenerlas, porque la ciudad no es un obstáculo. Pero en el caso de la ciudad, entiendo, la ciudad es un obstáculo, ¿no?, para poder tener integración social. Ellos la tienen y culturalmente, como lo tienen, pueden tenerlo todo, puede producirse esto que hemos comentado recién, de esta cierta indiferencia, digamos, social que se produce. Por otro lado, son muy, muy vigilantes, muy controladores sociales, ¿ya? Pero por otro lado, bastante distantes, ¿eh? Cosa que es muy distinta a nuestra experiencia. Pero la gran diferencia es que para ellos la ciudad no es un obstáculo, la ciudad es un vehículo, ¿ah?, para moverse, viajarse, y viajar por todos viajar en la cultura, viajar en la tecnología, viajar en las relaciones sociales, en todo, ¿ah? En cambio, nosotros tenemos ciudades que son mucho más obstáculos en ese sentido, aun cuando abrigamos esta capacidad, quizá también un poco por nuestra forma de relacionarnos, quizá más latina, ¿ah?, en que es más rápida la construcción de vínculos sociales, ¿ah? Y eso en la pobreza, como decía el padre Berríos, la única riqueza del pobre son sus contactos, ¿eh?, sus redes, sus vecinos. Esa es la única riqueza que tienen y que hay que cuidarla, ¿eh? Y los hijos. Por supuesto. Así Fue es. la experiencia que hemos visto nosotros, donde el Estado ha hecho un esfuerzo. No se puede negar eso, sería innegable. El Estado ha hecho un esfuerzo, sin lugar a dudas, pero no ha sido capaz de llegar a ese espacio duro y evidentemente el modelo económico no logra justamente llegar a generar esa integración social. Yo diría que más bien la distancia. Vamos a hacer una pausa. Lamentablemente se nos fueron volando estos 20 minutos. Después vamos a hablar por qué Concepción sería un buen lugar o qué le faltaría para que la inmensa masa de personas, incluyéndome a mí, que estamos entrando en la tercera edad, puede ser este es un muy buen lugar para vivir. Hacemos una pausa y volvemos. Escríbanos a @pediálogo, porque todos estos temas surgen de las conversaciones que vamos teniendo con ustedes. Aquí estamos nuevamente en el segundo bloque con el arquitecto Sergio Bérecir y Soledad Gagaray, conversando de temas fascinantes. Yo le hacía la siguiente pregunta. ¿Qué tiene o qué tendría Concepción para albergar a los adultos mayores para que se vengan a vivir a esta ciudad? Soledad.
Oye, yo creo que de partida, bueno, si bien tenemos un clima, voy a decir, templado y frío en algunos periodos, voy a decir un invierno o un otoño prolongado, ¿cierto? Yo creo que tenemos una escala que nos permite efectivamente poder desarrollar barrios todavía, voy a decir, bastante equilibrados, efectivamente, y que tienen equipamientos relativamente cercanos. En algunas zonas todavía hay que, voy a decir, equipar más, ¿cierto?, algunos territorios, pero en principio tenemos tremendas zonas, voy a decir, residenciales y con buenos equipamientos y voy a decir, bien iluminados o con buena calidad de vida, como por ejemplo, como puede ser el barrio de la Villa San Pedro. Eso es un ejemplo, ¿cierto? Uno de los mejores ejemplos de barrio y de escala en términos de el tipo de, la tipología de vivienda, ¿cierto? Tanto en este caso de edificios como de vivienda, con su relación con el espacio público o donde se pueden encontrar las personas o donde puede salir a recorrer, además de atributos como las lagunas que están alrededor, que podrían ser todavía más visitadas, ¿cierto? Y que todavía podrían ser más potenciadas, pero que creo que van en el camino correcto. También acá en Concepción, ¿cierto? También una relación del casco histórico, urbano, ¿cierto? De ciertas zonas sobre todo el centro de Concepción, que está a pocos pasos de entornos muy privilegiados, donde uno puede hacer efectivamente una desconexión a 2 o 3 cuadras de la propia Plaza de Concepción, entonces, de la Plaza Independencia. Entonces yo creo que tenemos hartos elementos donde el adulto mayor pudiese perfectamente desarrollar su vida cotidiana con serenidad, por un lado, pero también tenemos hartas pendientes para que eso ocurra en forma, voy a decir, más natural y con mayor facilidad. Yo creo que el tema de la movilidad es un tema que está aún pendiente acá. Bueno, el tema del transporte es interesante porque además tiene una componente que es tremendamente contaminante, al menos los sistemas actuales son tremendamente contaminantes. ¿Cómo se ve una ciudad como Concepción, que evidentemente es prácticamente una hasta Coronel? Hasta Coronel es un continuo, y poco a poco uno empieza a ver que las distancias se están acortando de aquí a prácticamente Tomé, también de aquí por lo menos a Penco es un continuo. ¿Cuál sería el ideal de comunicación? Y también la comunicación hacia otras regiones. Por ejemplo, en este minuto, si una persona quiere ir a Punta Arenas, tiene que ir a Santiago primero, después a Punta Arenas. ¿Cuál sería la macroidea, digamos, de la conectividad en la zona y al exterior? Bueno, hay varios niveles de conectividad, partiendo de lo más básico. Uno diría, bueno, tenemos que cuidar la movilidad activa, que es la más saludable, que es la que no contamina, que es la más económica, que es en el fondo caminar y andar en bicicleta. Eso. Ojalá nuestra ciudad y comunas del Gran Concepción avanzaran un salto grande, significativo, peatonalizando sectores centrales de sus propios núcleos, en particular en Concepción y la ciclovía. Luego, obviamente, viene el transporte público, que nuestro transporte público, voy a decir algo que a veces le resulta incómodo a las personas, y a mí también cuando lo escuché por primera vez, pero lo he ido entendiendo. Los especialistas dicen que el transporte público en Concepción es muy eficiente, porque tiene una gran oferta y una gran cobertura, digamos, en el territorio. Pero, por otro lado, y esa es la parte mala, es que es un actor sumamente relevante en lo que en la accidentabilidad, la congestión, el deterioro del espacio público y una serie de otras debilidades que tiene. Entonces tiene algo bueno, pero tiene otras cosas muy malas, y por eso yo espero que en los próximos años, más temprano que tarde, tengamos un sistema de movilidad que haya viajado a la electromovilidad. Yo creo que eso no es tan lejano, y todas las ciudades del mundo están avanzando en la electromovilidad, y eso es muy, muy importante para
el estándar y la calidad, digamos, de la movilidad en general de las personas. Y lo otro son, y creemos que aquí yo creo personalmente que tenemos un gran potencial y es las relaciones interurbanas, con el biotren, por ejemplo. El biotren pronto podría llegar a Lota, que va a ser muy importante, sobre todo para que la gente de Lota pueda acceder a los servicios de Concepción, que hoy día en el fondo están muy alejados y prácticamente incluso imposibilitados de oportunidades laborales, porque no tienen cómo acceder a las fuentes principales laborales que están en el Concepción Central y Talcahuano. Y ese mismo biotren podría llegar perfectamente a Tomé y podría también en algún minuto en un futuro ser parte de un metro, ¿ya? Que de más alto estándar que permita movilizar personas dentro de la ciudad con un sistema mucho más amistoso. Y ahí pasamos a la escala regional, y ahí yo espero y que tengamos una conexión ferroviaria mucho más expedita con Santiago, ojalá en breve, no sé si es tan breve, pero por lo menos en algún minuto un tren rápido a Santiago, ¿ya? Y que nos saque un poco esta especie de esquina en la cual nos encontramos en la columna vertebral chilena, que a veces nos implica para movernos al resto del mundo siempre estar dependiendo de Santiago, como quiero decir. Una pregunta, mientras más altura de los edificios, más gente vive y por lo tanto hay menos movilidad para transportarse en la ciudad. ¿Cuáles son los criterios que hay? Yo no sé nada de esto, la verdad, salvo algún sentido común. ¿Cuáles son los criterios que hay para que las ciudades, los planos reguladores digan 5 pisos, 10 pisos, 15 pisos, 20 pisos? ¿Cuáles son los criterios? Y me imagino que entre los mismos arquitectos habrán distintas escuelas, porque no es que estén todos muy de acuerdo. En el fondo, ¿cuáles son las líneas de reflexión que uno que tendría que tener para poder decir, oye, esto es positivo, esto no es positivo, etcétera? Porque son muchos los factores de transporte, etcétera. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué conversan entre ustedes? ¿Quieres partir tú, Soledad, o parto yo? Sí, Soledad. Sergio, Sergio tiene la experiencia de no solamente participar, sino que permanentemente en el proceso interno de la construcción de planes reguladores, etcétera. Así que yo creo que Sergio es el indicado para partir rayando la cancha y ahí conversaremos opiniones. No, sí, yo puedo poner un par de puntos, pero sí, es un tema de eterna discusión dentro de los arquitectos y los urbanistas, porque hay tendencias distintas, hay miradas, digamos, de la ciudad diferentes, pero yo creo que cuando uno tiene que discutir, lo que siempre por lo menos invitamos es que primero hay que pensar que la ciudad tiene que densificarse. Eso es un factor, es decir, crecer de a poco, razonablemente, equilibradamente, hacia arriba, en vez de extenderse, ¿ya? La extensión es lo más dañino que puede haber, la extensión horizontal es lo más dañino que puede haber en la ciudad. Hay que recordar que en la década del 80 se le llamaba el cáncer de las ciudades, era el crecimiento hacia afuera, porque consume recursos naturales, tierra virgen, bosque, y extiende funcionalmente la ciudad mucho y eso contamina más. Por tanto, la ciudad más compacta, hay un consenso internacional que es más sustentable. Pero de ahí en adelante viene la pregunta, ¿cuánto más compacta? Si vamos a ir a Nueva York con altura libre, o vamos a quedarnos con Barcelona con una altura bastante baja, digamos, y plana. Entonces ahí hay varias reflexiones. Primero, si la ciudad tiene un barrio con buena ubicación, buena infraestructura, buen ancho de calles, ¿ya? Buenos parques, acceso a áreas verdes, etc., puede permitir que llegue más población para que se densifique en altura, ¿ya? Y que esa población no se vaya a la periferia, ¿ya? Que ya es la que produce los grandes problemas. Y hay una regla que incluso como Consejo Nacional de Desarrollo Urbano estamos empezando a sugerir,
y es que como una altura de referencia de las edificaciones en general, siempre se tenga una relación con el espacio público. Es decir, si yo tengo una calle muy ancha, ¿ya?, puedo tener edificios potencialmente un poco más altos. Pero si enfrento una calle angosta, por ningún motivo, ¿ya? Y allí hay una regla que es una regla que viene de la escuela berlinesa de definición de las alturas, y la trajo a Chile Karl Brunner cuando tuvo que hacer el plan regulador de Santiago, y que es que la altura de la edificación no debiera ser superior a 1,5 veces el ancho de la calle, ¿eh? Es decir, si yo tengo una calle de 10 metros, la altura razonable, ideal, pero referencial siempre, no más de 15 metros. Perfecto. Y si yo tengo, bueno, si voy creciendo, va aumentando, pero siempre pensando en que está en juego siempre la sustentabilidad de la ciudad cuando uno habla de la altura de las edificaciones, por lo que comentaba respecto de este gigantesco problema es que la ciudad crezca indiscriminadamente en la periferia y que terminan siendo verdaderas manchas de aceite, que permiten, que finalmente destruyen la propia calidad de vida de los habitantes. Soledad. Sí, no, justamente, y complementando lo que dice Sergio, sin duda yo comparto lo que plantea Sergio, pero es importante que cuando uno define todos estos parámetros, ¿cierto?, de construcción de si la ciudad se densifica o se extiende, también es relevante aspectos que son, voy a decir, propios de cada territorio, porque de alguna forma generales, un traje más a la medida con respecto al territorio en el que va a ser emplazado, porque obviamente 15 metros, pensando en Arica, ¿cierto?, es distinto de altura con la misma calle de metro, distinto a nuestro caso, ¿cierto?, en que tenemos un estacionamiento con un cenit distinto, ¿cierto?, una inclinación del sol que entra a otra hora, ¿cierto?, por otro lado, que tiene una ventilación, ¿cierto?, distinta, que tiene una agencia de iluminación también distinta, y eso implica que tenemos probablemente menos vitaminas ¿cierto?, cotidianamente, que probablemente las personas que tienen un clima de mayor prolongado de luz solar, ¿cierto? Y por otro lado también, por ejemplo, pensando un poco lo conversé en el bloque anterior, calles como, por ejemplo, que pudiesen tener el ancho, como Cochrane, ¿cierto?, en nuestro caso, que tienen una arboleda de cerezos y ciruelos a un costado, con un edificio o sobre 15 metros, probablemente esos cerezos probablemente van a dejar de florecer versus cierto, calle que sí podría suceder. Entonces, de alguna forma entender que también ese territorio, esa ciudad, también tiene cosas propias que lo identifican, como por ejemplo la tipología o la vegetación que crece o que no crece, como otros casos, ¿cierto? Por ejemplo, en San Felipe, que es impresionante, es una ciudad más pequeña, ¿cierto? En cómo efectivamente el tratamiento que se le da, por ejemplo, a la arbolización no es de la calidad, siendo que lo que más requieren es sombra, y generalmente los cortan bastante los árboles, ¿cierto? Y el cono sombra es menor, por lo tanto su radiación solar, ¿cierto?, de la ciudad aumenta mucho más la temperatura versus que podrían efectivamente tener mayor control. Y para eso hay una serie de otros elementos que no solamente están en el plan regulador, ¿cierto?, o este traje debe ser bastante más a la medida en la escala y en las necesidades, voy a decir, que tiene ese territorio y las personas que habitan, para que tengan una calidad de vida de igual manera, aunque sea en un extremo, de sur o norte, digamos. Los planes reguladores o los instrumentos de planificación o los tipos de ciudad tienen que construirse considerando aspectos que son identitarios, y me refería al día, no me refiero solamente al patrimonio, sino que tienen que ver con condiciones que son relevantes para esa ciudad, como el borde río, como espacios patrimoniales, etc. Eso. Oye, quiero hacerle una pregunta capciosa. Bueno, ustedes seguramente habrán diseñado casas antes de la pandemia. Habrán diseñado casa para algún amigo, algún cliente que les pidió una casa, etc. Y evidentemente nadie se imaginaba que íbamos a tener que estar confinados durante tantos meses. ¿Cómo habrían construido esa misma casa ahora, sabiendo que quienes ahí habitan iban a estar prácticamente 8 o 9 meses todo el día encerrados? ¿Qué habrían cambiado?
¿cuáles serían los...? Porque es distinto una casa en una cultura occidental donde uno sale en la mañana y llega en la noche, es muy distinto a una casa donde uno está todo el día confinado. Sí, completamente. Bueno, esto ya es ciencia ficción, pero hay que echar a volar la imaginación. No, sí, está yo creo que hay cosas con el lugar, con el espacio de trabajo que ha transformado casi todas las casas que yo conozco de mis amigos, incluida la mía, ¿eh? Porque hemos tenido que, ya no se trata de estar en una esquinita, digamos, con un computador chiquitito que uno contesta un par de correos electrónicos cuando llegaba a las 6 o 7 de la tarde a la casa, y hacía un par de cositas, sino que está todo el día ahí. Entonces ese lugar tiene que ser un lugar mucho más agradable, con más espacio. No puede estar en el último rincón de la casa porque uno además tiene que atender el teléfono, el cartero, sacar la basura, hacer las compras. O sea, uno empieza a ser el dueño de casa también, y eso cambia un poco en forma, a mi juicio, ha cambiado la forma en cómo yo uso mi casa, y por tanto si yo la volviera a diseñar hoy día, probablemente el espacio de trabajo lo haría mucho más confortable, más grande, más cómodo, muy central para tener la posibilidad de rápidamente atender varias cosas que tengo en la casa, desde cocinar hasta de repente hacer la limpieza. Y yo creo que ahí hay un cambio que todos están mirando con mucha atención. Bueno, mi casa afortunadamente tiene un jardincito, pero si yo viviera en un departamento, yo lo que quisiera es a lo menos tener una terraza o un balcón donde poder transformar eso como mi espacio público, donde yo pueda salir y refrescarme un poco, que son cosas que se han ido quedando en forma bien interesante, y que yo creo que están haciendo que las familias empiecen a mirar un poquito distinto esta clásica organización que traemos desde los últimos 20, 30 años de organización de los departamentos y las casas. Ahora la casa también es un lugar no solo de convivencia familiar, de recreación, de descanso, sino que también es un lugar de trabajo, y que tiene que ser muy inteligentemente desarrollado para que sea grato permanecer más tiempo. Así es. Sí. Soledad, lamentablemente nos quedan un minuto, así que por favor me interesa mucho tu opinión como madre, como mujer, como arquitecto. ¿Qué le harías tú a tu casa de haber sabido que íbamos a estar tanto tiempo confinados? Le voy a contar cortito dos experiencias. Una, los encargos que me han hecho en este periodo son viviendas que integran el área laboral completamente como elemento prioritario. Oficinas completas en la casa, completas. Laboratorios completos en la casa, emprendimientos completos desarrollados en la casa, o sea, así completo. Y en el caso personal, que yo sí vivo en departamento, así que Sergio tiene toda la razón, me he visto enfrentar desde el punto de vista, por ejemplo, en pequeñas modificaciones, porque a diferencia de una vivienda que no se puede llegar y ampliar, ¿cierto? Sí, efectivamente, la terraza se convirtió en un espacio importante hoy día es un jardín vertical, donde no solamente hay flores, ¿cierto?, sino que es el espacio de la mascota, es el espacio además donde hay especies para la cocina, ¿cierto?, donde se pueden, hay unos pequeños cultivos, y por otro lado, eliminé las puertas de mi casa, y hoy día lo que tengo son unos paneles correderos que me permiten tener mayor espacio, así que cualquier puerta abatible está eliminada completamente del hogar, y eso me dio mayor flexibilidad espacial, y próximamente creo que van a volar un par de muros, así que creo efectivamente esa experiencia ha sido interesante de vivirlo cotidianamente. Este periodo de pandemia siempre tiene cosas negativas, pero también ha traído reflexiones en ese aspecto. Nuestro propio hábitat. Una profesora contaba una cosa muy extraordinaria, que ella con la pandemia tenía que hacerse cargo de su casa, y además tenía que preocuparse de su familia, de sus hijos, etcétera. Entonces ella instaló su clase virtual al lado de la cocina. Entonces para ella era muy significativo, porque
ganaba tiempo. Realmente esto ha generado cambios bien profundos. Yo realmente le agradezco que hayan venido a este programa. Creo que todos nos hemos recreado, por así decirlo, de temas que son interesantes, que tocan nuestra vida, que tienen ciencia, y ustedes, sin lugar a dudas, son temas que lo han estudiado. Bueno, escríbanos a @pediálogo. Este programa es suyo. Nos interesa generar cultura, generar conversación, generar diálogo y tratar de vivir en un mundo mejor. Y me quedo con lo que han dicho los dos. Tenemos que promover la integración social, porque al final somos todos iguales en dignidad, y el espacio nos pertenece a todos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Soledad, y un gusto haberlos visto. Muchas gracias, Monseñor, por la invitación. Sí, un honor, don Fernando, por la invitación, y un honor también compartirlo con Sergio, que es un gran referente además para mí. Así que igualmente, Soledad, y muchas gracias, Monseñor, y felicitaciones por el programa. Necesitamos profundizar en estos temas con mucho cariño y con mucha apertura, así es que muchas gracias por la invitación. Muy bien. Canal 9, Bío Bío Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.